Hello children, ahora vamos a comenzar a trabajar una nueva unidad que son las fracciones y los números mixtos. Para ello entonces esta semana vamos a comenzar con fracciones y con lo más básico de ellas, es decir, con su lectura, escritura, representación gráfica y comparación. Para ello entonces el primer objetivo que ustedes van a tener que anotar en sus cuadernos es representar fracciones gráficamente. Antes de esto entonces vamos a recordar algunos conocimientos previos o conceptos claves que deben manejar. Primero, el concepto de fracción. La fracción nos sirve para representar una parte de un todo y también permite representar partes iguales de un entero. Acá el dibujo que yo haga va a estar considerado como un entero, es decir, como la unidad. Primero entonces tenemos las partes de una fracción que son numerador, el numerito que se sitúa sobre esta línea fraccionaria, y denominador, el numerito que se sitúa abajo de esta línea fraccionaria. ¿Ya? Entonces, numerador, denominador. Segundo concepto, fracción propia. ¿Qué es una fracción propia? Son aquellas en las que el numerador, es decir, el numerito de arriba, es menor que el denominador, que el numerito de abajo. Por lo tanto, la fracción es menor que un entero o que la unidad. Acá tenemos entonces el numerador y el denominador. El numerador, el número de arriba, es menor que el número de abajo, ¿cierto? Es por eso que es menor que un entero, porque si se fijan acá, el dibujito no está pintado completamente. Pinté solamente 5 partes de 6. ¿Ya? Otro ejemplo acá de fracciones propias, tenemos un medio, 3 cuartos, 4 quintos, 6 décimos, 7 doceavos. Más adelante vamos a ir trabajando más este tema. Otro concepto que debemos manejar igual es la fracción igual a la unidad. Son aquellas en las que el numerador es igual al denominador y que por lo tanto representan un entero, es decir, la unidad. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos, se fijan, 4 cuartos y su dibujo correspondiente tengo un entero que está dividido en 4 partes y se pintan las 4. Luego tengo 5 quintos, lo mismo, un entero dividido en 5 partes y se pintan las 5. Y por último, 6 sextos, que tengo un entero dividido en 6 partes y también se pintan estas 6 partes. ¿Ya? Esta es entonces una fracción igual a la unidad. Numerador y denominador son iguales. Ahora, ¿cómo leemos una fracción? Yo con las fracciones que leí anteriormente ya fui adelantándome un poquito en esto, pero ahora vamos a ver los nombres y recordar más que nada cómo se leen cada uno de los denominadores. Y dice, para leer una fracción se nombra primero el número que corresponde al numerador, es decir, al numerito de arriba, y luego el que corresponde al denominador, el número de abajo, de la siguiente manera. Los denominadores 2 se leen medios, los denominadores 3 se leen tercios, los denominadores 4 se leen cuartos, los denominadores 5 se leen quintos, los denominadores 6 se leen sextos, los denominadores 7 se leen séptimos, los denominadores 8 se leen octavos, los denominadores 9 se leen novenos, los denominadores 10 se leen décimos. ¿Y qué pasa acá cuando tenemos denominadores que son mayores que 10? Acá se habla de forma general. ¿Y cómo se leen? Se lee primero el número y luego se le agrega la terminación avos. Es decir, si este número es 11, se leería onceavos. Si es 12, doceavos y así sucesivamente. Ahora acá tenemos la representación gráfica de las fracciones, que es a lo que aboca nuestro objetivo de la clase. Y tenemos acá que para representar una fracción de forma gráfica se dibuja el entero, es decir, lo que nosotros tenemos acá, y luego se dividen las partes que indica el denominador. El denominador es el numerito de abajo, ¿cierto? Y se pintan las partes que indica el numerador. Entonces, en palabras simples acá, tengo un entero, como la fracción es 2 tercios, voy a dividir el entero en 3 partes, porque eso lo indica el denominador. ¿Y cuántas voy a pintar? Voy a pintar 2. El numerador, el numerito de arriba, me indica cuántas partes se van a pintar. Se fijan ahí, dice corresponde a la cantidad de partes pintadas del entero. ¿Ya? Entonces acá pintamos 2 de 3. Y el denominador corresponde a la cantidad total de partes en las que se divide el entero. ¿Ya? Y ahora vamos con más ejemplos. Acá nos va a servir también para poder repasar la lectura de los denominadores de las fracciones. Se fijaban acá, tenemos los medios, tercios, cuartos, quintos,
sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos, onceavos, doceavos. Y así podemos seguir, ¿ya? Entonces acá tenemos el entero está dividido en dos partes iguales porque me lo indica el denominador, ¿cierto? ¿Y cuántas pintamos? Una, que eso me lo indica el numerador, ¿ya? Otro ejemplo, voy a tomar este de aquí. Tengo un entero también dividido en 6 partes. Recordar que estas partes tienen que ser iguales. No puede ser una más grande que otra. Siempre tienen que ser partes iguales. Entonces tomamos este entero dividido en 6 partes iguales como lo indica el denominador y vamos a pintar 5 como lo indica el numerador. 5 partes pintadas de 6. Ahora me voy a ir acá. En los décimos tengo un entero dividido en 10 partes iguales, me lo indica el denominador. ¿Y cuántas voy a pintar? 6, porque eso lo está indicando el numerador. Pinto 6 partes de 10, ¿se fijan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pinté 6 de 10. Y por último, voy a tomar este ejemplo. Tengo un entero dividido en 12 partes iguales, como lo indica el denominador, el numerito de abajo. ¿Cuántas voy a pintar? Eso me lo indica el numerador, el numerito de arriba. Voy a pintar 4 partes de 12. ¿Se fijan? 1, 2, 3, 4. 4 de 12. ¿Se fijan? Entonces esto en el fondo es muy simple. El denominador me indica en cuántas partes se divide el entero, recordar partes iguales, y el numerador, el numerito de arriba, me indica cuántas debo pintar. ¿Ya? Ahora entonces los invito a ver el segundo video de comparación de fracciones.